El silencio en la sala de estar de doña Elena no es de paz, sino de un peso sofocante que parece aplastar las paredes descascaradas de la vieja casa en el interior de México. Sobre la mesa de madera gastada, donde tantas cenas de Navidad fueron servidas con amor, reposa ahora un papel frío e impersonal: el contrato de venta. Javier, con el rostro endurecido por la prisa de la capital, empuja la pluma hacia la mano temblorosa de su madre, ignorando las lágrimas que nublan los ojos, cansados de quien le dio la vida. Rosaura observa desde un rincón de la sala, con los brazos cruzados y una mirada de impaciencia que hiere más profundo que cualquier cuchilla afilada. Cada centímetro de ese suelo cuenta una historia que ellos parecen haber olvidado deliberadamente, cambiando recuerdos sagrados por unos cuantos pesos de desesperación y ambición ciega. Doña Elena mira las fotografías en las paredes, los santos que parecen lamentar en silencio el destino trágico de un hogar construido con sudor, sangre y esperanza genuina. Intenta hablar, intenta recordarles a sus hijos que esa casa es la columna vertebral del linaje familiar, el último refugio del alma de su difunto y honrado esposo. Sin embargo, su voz es interrumpida por un tono autoritario que la trata como a una niña incapaz de comprender el mundo moderno y cruel. La humillación de ser descartada por su propia sangre duele mucho más que la idea de perder el techo que la protegió durante décadas. Siente el olor del café que nadie bebió, el perfume de las flores marchitas en el altar doméstico y la frialdad metálica de la pluma entre sus dedos frágiles. El mundo parece girar más despacio cuando se da cuenta de que, para Javier y Rosaura, ya no es la matriarca respetada, sino solo un obstáculo. Es la muerte en vida de una mujer que dedicó cada latido de su corazón a criar hijos que ahora la venden por casi nada. La presión psicológica alcanza su punto máximo cuando Rosaura menciona, con una falsedad ácida, que lo hacen por el bien de su madre para que descanse. Doña Elena sabe que es mentira, sabe que el barrio no está devaluado y que la prisa de ellos esconde deudas que ella no contrajo. El sacrificio final es exigido con una crueldad que desafía los valores más básicos de la cultura que alguna vez los unió bajo el sol mexicano. Con el corazón roto en 1000 pedazos invisibles, se inclina, sintiendo el peso de siglos de tradición traicionados en un solo y trágico movimiento. La pluma toca el papel con un sonido seco, casi como un disparo contra el propio pecho de esa anciana indefensa y solitaria. Cada letra de su nombre, escrita con trazo tembloroso, representa un pedazo de su dignidad arrancado a la fuerza por los seres que más amó. El arrepentimiento inmediato brilla en sus ojos, pero el contrato ya está firmado y la traición consumada ante sus santos y su conciencia. Javier recoge el documento con rapidez depredadora, sin un abrazo, sin un beso, sin siquiera una mirada de compasión hacia su madre destruida. Ella permanece allí, sentada en la mecedora que cruje como si llorara junto a su dueña, mientras los hijos ya discuten repartos afuera. El vacío que se instala en la casa es inmediato, una sensación de que las paredes perdieron el alma en el instante en que la tinta se secó. Es el punto más bajo del viaje de una mujer que creyó en la fuerza del amor familiar por encima de todas las cosas materiales. La soledad ahora tiene un nuevo rostro, el de la ingratitud, absoluta, disfrazada de necesidad financiera y progreso moderno inevitable. Doña Elena toca el piso de madera con la punta de los dedos, buscando una conexión que parece haber sido brutalmente cortada por la avaricia de sus herederos. Se siente una extranjera en su propia historia, una sombra que pronto será barrida para dar paso al concreto y al olvido. El abismo es profundo, oscuro y parece no tener fin para quien perdió no solo la casa, sino la fe en aquellos que llevan su propio ADN. Lo que queda de una vida entera
esfera de trabajo es apenas el eco de pasos que se alejan, dejando atrás el rastro amargo de la injusticia. El reloj de pared marca los segundos con una indiferencia que duele, recordándole que el tiempo de doña Elena en esa sala ahora está cronometrado por el interés de extraños. Cierra los ojos y reza, no por dinero, sino por una fuerza que su cuerpo agotado ya no cree poseer para enfrentar lo que viene. La tragedia está sellada y la caída es absoluta, dejando al espectador con un nudo en la garganta ante tanta deslealtad humana. ¿Te gustaría acompañar cómo doña Elena enfrentará esta profunda traición? Suscríbete ahora al canal y cuéntanos, ¿desde qué ciudad o país estás viendo esta historia tan emocionante? Para comprender el dolor que doña Elena se siente hoy, es necesario volver a las mañanas en que el sol de México aún no había calentado la tierra. Nació entre el olor del maíz y el polvo de las calles que sus pies descalzos conocían como nadie. Hija de Míndose, gente que veía en el honor el mayor tesoro. Desde pequeña aprendió que una casa no está hecha solo de ladrillos y argamasa, sino de promesas cumplidas y sacrificios compartidos en absoluto silencio. Sus padres le enseñaron que el techo sobre la cabeza era la fortaleza que protegía la dignidad de la familia contra las tormentas del mundo exterior y las incertidumbres de la vida. A los 20 años, Elena conoció al hombre que sería su puerto seguro, un joven trabajador que le prometió construir un refugio eterno y sagrado. Juntos ahorraron cada centavo, renunciando a pequeños lujos para comprar el terreno donde los árboles antiguos ya ofrecían una sombra generosa y acogedora. Ella recuerda cargar baldes de agua y ayudar a limpiar los escombros, mientras su marido asentaba cada piedra con una devoción casi religiosa e incansable. Aquella construcción era el altar de su unión, un monumento vivo al amor que florecía en medio de la sencillez de una vida dedicada por completo al trabajo duro. Cuando nació Javier, la casa se llenó del sonido de la risa infantil y Elena juró que haría cualquier cosa para que sus hijos nunca pasaran por las privaciones que ella había sufrido. Trabajaba el doble, cuidando el jardín, cosiendo para afuera y manteniendo la casa impecable, transformando lo poco que tenían en un banquete de afecto. Rosaura llegó poco después y la pequeña casa hervía con la energía de una familia que parecía indestructible frente a cualquier crisis financiera nacional. Elena plantó los rosales que aún hoy perfuman el patio, creyendo que cultivaba no solo flores, sino las raíces profundas de sus propios hijos. La formación moral de Elena fue forjada en la paciencia y la resiliencia, siempre priorizando el bienestar de los pequeños por encima de sus propias necesidades más básicas y urgentes. Se privaba de ropa nueva para que Javier tuviera los mejores libros escolares, convencida de que la educación lo convertiría en un hombre de valores tan sólidos como las vigas de la casa. En cada festividad tradicional contaba historias de los antepasados, intentando inculcarles el orgullo de pertenecer a un linaje que nunca se arrodilló ante la deshonra. Para ella, la herencia cultural era el oxígeno que alimentaba el alma de aquella familia mexicana, protegiéndolos de la frialdad del egoísmo. Los primeros conflictos surgieron cuando la modernidad empezó a susurrar promesas de riqueza fácil en los oídos de los jóvenes, que ya miraban al interior con cierto desprecio. Javier, aún en la adolescencia, comenzó a cuestionar por qué no vivían en la gran ciudad, donde el dinero parecía fluir sin el esfuerzo físico que veía en sus padres. Elena explicaba con dulzura que la paz de un hogar pagado y la seguridad de la tierra eran conquistas que ningún rascacielos podría sustituir o igualar. Observaba con una preocupación silenciosa cómo las semillas de la insatisfacción crecían en el corazón de sus hijos, que ya no valoraban el sudor que manchaba la camisa de su
Padre, a pesar de las quejas, nunca dejó de ser la madre que acogía todas las frustraciones con un plato de comida caliente y una oración sincera al pie de la cama. Rosaura empezó a desear lo que mostraban las revistas, ignorando la belleza de las tradiciones que su madre intentaba preservar con tanto empeño y dedicación emocional. Las semillas de la tragedia futura fueron plantadas en esos momentos de desconexión, cuando el valor del tener comenzó a sofocar la importancia del ser dentro de 1900. Aquel hogar. Elena, sin embargo, creía que el ejemplo de integridad sería suficiente para traerlos de vuelta a la razón cuando la vida los pusiera a prueba con dureza. La muerte prematura de su marido fue el primer gran golpe, dejando a Elena como la única guardiana de la historia y de los secretos que la casa protegía. En ese periodo de luto profundo, se aferró a las paredes como si fueran la extensión del abrazo del hombre que partió demasiado pronto al cielo. Asumió toda la responsabilidad, negándose a vender cualquier parte de la propiedad, incluso cuando las deudas llamaron a la puerta tras el costoso y triste funeral. Su fuerza provenía de la convicción de que aquella casa era el legado que sus hijos necesitarían algún día para reencontrarse con sus propios orígenes. El barrio a su alrededor comenzó a cambiar. Los vecinos antiguos se fueron y surgieron edificios comerciales, pero Elena permaneció como una centinela de la memoria en medio del avance del concreto. Mantenía los rituales, limpiaba el altar de los santos y conversaba con las sombras del pasado, encontrando consuelo en la continuidad que la tradición le ofrecía cada día. Para los hijos, que ya vivían lejos, esa persistencia era vista como la terquedad de una anciana que se negaba a evolucionar con el paso inevitable de los años. No veían la valentía, veían solo un inmueble que podía convertirse en saldo bancario para sostener sus vidas superficiales y vacías. Las visitas de Javier y Rosaura se volvieron más escasas y siempre cargadas de críticas sobre el estado de la pintura o el crujir de las puertas que ellos mismos ayudaron a desgastar. Elena escuchaba todo en silencio, tratando de no mostrar cómo cada comentario ácido hería su alma de madre, que solo esperaba un poco de cariño y reconocimiento. Preparaba sus platos favoritos, gastando su pequeña pensión para verlos sonreír, pero recibía a cambio apenas miradas de desdén y conversaciones sobre inversiones financieras. La desconexión emocional estaba completa, pero ella se negaba a creer que la sangre de su sangre fuera capaz de cometer una traición. En su corazón guardaba la esperanza de que los nietos pudieran restaurar el vínculo que los hijos parecían haber roto por voluntad propia y ambición desmedida. Uno de esos nietos, el joven Miguel, era el único que parecía ver la luz en los ojos de su abuela y la magia que habitaba en cada rincón de aquella casa. Escuchaba las historias de la revolución, las leyendas locales y el secreto sobre la construcción de la casa con una atención que sus padres ya habían perdido. Miguel era el último puente entre el pasado de sacrificios de Elena y el futuro incierto que se dibujaba en el horizonte sombrío de la familia. La formación moral de Elena nunca le permitió ser codiciosa, por eso vivía con lo mínimo, guardando lo poco que sobraba para emergencias que pudieran afectar a sus hijos. Era la base invisible, la raíz que sostenía el árbol, incluso cuando las ramas se volvían demasiado pesadas y trataban de desprenderse de la tierra fértil. Su lucha no era por poder, sino por la preservación de una identidad que veía derrumbarse ante sus ojos con cada nueva visita de Javier. La tragedia que se acercaba no era solo la pérdida de una propiedad, sino la destrucción de toda una vida de enseñanzas y amor incondicional. Al final de ese ciclo de formación, Elena era una mujer de fe inquebrantable, pero con las manos cansadas de sostener una estructura que sus hijos querían derribar. Miraba el piso de la sala y sentía la presencia de su marido, sabiendo que allí yacía más que polvo, la prueba de una vida honesta. Las raíces estaban expuestas y vulnerables a la tormenta que la codicia de los hijos estaba
estaba a punto de desencadenar con una crueldad sin precedentes y sin alma. Ella solo no sabía que el abismo que comenzó con un contrato firmado tenía raíces en décadas de ingratitud cultivadas silenciosamente por sus propios herederos. La atmósfera en la casa cambió drásticamente en cuanto se secó la tinta del contrato, transformando el refugio de Doña Elena en un territorio ocupado por extraños y por la avaricia. Javier y Rosaura no esperaron siquiera a que el café se enfriara para empezar a etiquetar los muebles, decidiendo qué sería tirado a la basura y qué podría venderse en tiendas de segunda mano de la esquina. Cada etiqueta pegada en una vitrina o en una silla antigua parecía un sello de descarte sobre la propia alma de la madre, que observaba todo sin fuerzas. Hablaban de ella como si fuera un objeto inanimado, una presencia incómoda que debía ser retirada para que la ganancia pudiera finalmente ser depositada. El corredor de bienes raíces, un hombre de sonrisa falsa y ojos gélidos, entró en la sala sin tocar, caminando con arrogancia sobre las alfombras que Elena había tejido a mano. Comenzó a señalar defectos estructurales con una voz estridente, minimizando el valor de cada detalle que, para la anciana, era una reliquia de valor incalculable. Elena intentó intervenir, mencionando que el techo había sido renovado con las mejores tejas de la región, pero fue silenciada por una mirada cortante de Javier. «Mamá, por favor, no compliques las cosas. No entiendes nada de negocios modernos», dijo él con un tono de superioridad que la hizo encogerse. La injusticia se volvió palpable cuando el corredor mencionó en un susurro audible que el valor pagado por la propiedad era una fracción mínima de lo que el terreno realmente valía en el mercado. Elena sintió una punzada en el pecho al darse cuenta de que sus hijos no solo estaban vendiendo la casa, sino siendo engañados y, peor aún, aceptando la explotación por pura pereza. Rosaura se limitó a encogerse de hombros, diciendo que lo importante era el dinero rápido para pagar sus deudas de tarjeta de crédito y las cuotas de su auto de lujo. La traición era doble: la pérdida del hogar y la constatación de la mediocridad moral de aquellos a quienes había criado con tanto sacrificio personal. La ruptura emocional definitiva ocurrió cuando Javier empezó a vaciar el altar de santos que Elena mantenía desde el día de su boda, tratando las imágenes con descuido. Arrojó el rosario de madera de sándalo que había pertenecido a la bisabuela de la familia dentro de una caja de cartón húmeda y sucia, destinada al desecho. Elena dejó escapar un grito ahogado, una súplica que murió en su garganta seca, mientras veía su fe y su historia tratadas como basura por su primogénito. La falta de respeto a la sacralidad del hogar mexicano fue el golpe de gracia a su voluntad de luchar contra el destino inevitable que le imponían. «Están matando a su padre por segunda vez», susurró ella, con las lágrimas corriendo finalmente libres por los surcos profundos de su rostro envejecido y sufrido. Rosaura rió, una risa nerviosa y desdeñosa, afirmando que su padre habría querido que progresaran, aunque eso significara demoler cada recuerdo físico de su existencia. La ceguera emocional de los hijos era un muro infranqueable, una barrera de hielo que ningún calor materno lograría derretir en ese momento de locura financiera. Elena comprendió con un horror helado que ya no conocía a los adultos que tenía delante, extraños movidos únicamente por un hambre insaciable de consumo. La tensión aumentó cuando el corredor exigió que la casa fuera desocupada en menos de una semana, alegando que los nuevos compradores querían demolerlo todo de inmediato. Javier aceptó, sin dudar, sugiriendo que su madre pasara un tiempo en un asilo de alto nivel, en lugar de vivir con él, como había prometido antes. La promesa de amparo se transformó en una sentencia de exilio, una expulsión de su propio mundo hacia un lugar donde sería solo un número más en una lista. El abandono emocional quedaba ahora formalizado por una logística cruel de conveniencia, dejando a doña Elena sin suelo, sin techo y sin el amor de los suyos.
En ese momento de dolor profundo, Elena miró el suelo de la sala, específicamente la tabla de madera que crujía de manera distinta cerca de la chimenea apagada. Sintió el peso del secreto que cargaba, una responsabilidad que su marido le confió en el lecho de muerte, susurrándole palabras sobre el futuro y la protección. El deseo de revelarlo todo en ese instante fue grande, pero la frialdad en la mirada de Rosaura se lo impidió, pues la fortuna no pertenecería a quien no honrara el pasado. Guardó la información como un arma silenciosa, una última reserva de dignidad que la codicia de sus hijos aún no había logrado olfatear ni destruir. El caos de la mudanza transformó la casa en un escenario de guerra, con cajas apiladas y el eco de discusiones sobre quién se quedaría con el pequeño televisor de tubo. Cada objeto retirado dejaba una cicatriz en la pared y un hueco en el corazón de la matriarca, que sentía desvanecerse junto con los muebles antiguos. Veía a los hijos pelear por migajas de objetos viejos, mientras ignoraban la verdadera riqueza que estaba justo bajo sus pies, cansados e ignorantes. La ironía de la situación era un veneno amargo que Elena se veía obligada a tragar a cada minuto de aquel día interminable y sombrío de pérdidas. Es indignante ver cómo la avaricia puede cegar a los propios hijos ante el sufrimiento de una madre. ¿Ya has presenciado algo así en tu familia o en tu vecindario? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas de la actitud de Javier y Rosaura. La humillación continuó cuando los vecinos comenzaron a acercarse a la acera, observando con tristeza la expulsión forzada de la mujer que siempre fue el corazón de aquel barrio tradicional. El viejo vecino, don Ricardo, intentó intervenir con palabras respetuosas, pero fue tratado con grosería por Javier, quien le ordenó que se ocupara de su propia vida decadente. Elena sintió la vergüenza pública de ver a su familia derrumbarse moralmente ante todos los que la conocían y la respetaban por su conducta intachable. La caída no era solo física o financiera, era la destrucción de una reputación construida a lo largo de 7 décadas de honestidad y trabajo. El sol comenzó a ponerse, proyectando sombras largas y fantasmales por las salas ahora vacías, acentuando la sensación de fin del mundo que flotaba sobre doña Elena. Se sentó en un banco de madera que quedaba en el patio, observando el camión de mudanzas llevarse lo que restaba de su vida material y afectiva. Los hijos ni siquiera se despidieron adecuadamente, concentrados en revisar los papeles del depósito bancario que recibirían al día siguiente, como si el dinero pudiera llenar el vacío. Estaba sola, rodeada por los fantasmas de una felicidad que ahora parecía una mentira distante, una ilusión que la realidad cruel de la traición se había encargado de hacer añicos. La pérdida total no era solo de la casa, sino de la identidad de madre que ella tanto valoraba y por la que tanto se había sacrificado a lo largo de los años. Se preguntaba en qué había fallado en su crianza, qué momento de debilidad permitió que la avaricia floreciera de manera tan devastadora en el corazón de sus herederos. El silencio que siguió a la partida de los camiones era ensordecedor, roto solo por el viento que arrastraba hojas secas por el jardín que tanto amaba. La ruptura emocional estaba completa. Doña Elena era ahora una refugiada en su propia tierra, un alma sin puerto seguro en un mar de ingratitud. La noche cayó sobre el barrio, pero Elena no entró en la casa para encender las luces, permaneciendo en la oscuridad como si quisiera desaparecer en la penumbra. Sus manos estaban frías y su cuerpo temblaba, no de frío, sino de la vibración de un trauma que alteraba permanentemente su percepción de la realidad y de las personas. Miraba las llaves en su mano, símbolos de una autoridad que acababa de entregar a quienes no merecían ni su bendición ni su perdón. La injusticia gritaba en el silencio de la noche mexicana, resonando en las montañas lejanas, como un lamento por una tradición que estaba siendo enterrada viva bajo el concreto. La devastación era completa y el sentimiento de desamparo era lo único que le quedaba para llenar el vacío dejado por la partida apresurada y fría de sus hijos. Pensó en el nieto, Miguel,
a quien Javier había impedido visitarla ese día para evitar escenas emocionales innecesarias que retrasaran el proceso. La ausencia de la única persona que la comprendía hacía la caída aún más dolorosa, privándola del único consuelo capaz de suavizar el impacto de aquella traición traumática. Elena sentía que su vida había llegado a un callejón sin salida, donde la única dirección posible era el aislamiento total de un mundo que ya no la quería. Caminó una última vez por las habitaciones desnudas, sintiendo el frío del suelo que un día fue calentado por el calor de una familia unida y llena de vida. Las marcas de los cuadros en la pared eran como cicatrices en una piel que ya no podía sanar, recordatorios constantes de lo que fue robado por la ambición ciega. Cada paso resonaba con una tristeza infinita, un sonido que parecía surgir de las profundidades de la tierra para reclamar la injusticia cometida contra la guardiana de las tradiciones. El evento central de su vida había ocurrido y el resultado era una ruina emocional que ninguna reconstrucción parecía capaz de reparar en ese momento sombrío. El cierre de la puerta principal, cuyo sonido retumbó como un trueno en su corazón, marcó el fin de una era y el inicio de su descenso al Valle del Silencio. Entregaría las llaves al día siguiente, pero su alma ya se había marchado de allí mucho antes, buscando refugio en un lugar donde el dolor no pudiera alcanzarla. La traición de los hijos era la herida abierta que sangraba la historia de todo un linaje, dejando a doña Elena a merced de su propia soledad y de la incredulidad humana. La caída traumática estaba concluida y lo que quedaba era solo el espectro de una mujer que un día creyó en el poder sagrado de la familia. Los días que siguieron a la entrega de las llaves quedaron sumergidos en una penumbra que ni siquiera el sol intenso de México lograba disipar. Doña Elena fue llevada a un pequeño cuarto en el fondo de la casa de Rosaura, en la capital, un espacio frío e impersonal que olía a humedad y desprecio. Allí ya no era la matriarca, sino un bulto incómodo que debía ser ignorado para que la rutina agitada y frívola de la hija no sufriera ninguna interrupción. El aislamiento era absoluto. Las paredes delgadas traían los sonidos de una vida de la que ella ya no formaba parte, reforzando su nueva y triste condición de invisibilidad. La depresión profunda se instaló como una niebla espesa, quitándole el sabor a la comida y el color a los pocos recuerdos que había logrado salvar de la antigua casa. Pasaba horas sentada al borde de la cama, mirando sus propias manos, que ahora le parecían extrañas, vacías del trabajo que las había definido durante más de 7 décadas. La incredulidad social era otra herida. Cuando intentaba conversar con los nuevos vecinos de Rosaura, recibía miradas de lástima o de impaciencia, como si fuera una reliquia rota. Nadie quería escuchar sobre el pasado ni sobre el dolor de una traición, porque el mundo moderno tenía demasiada prisa para acoger el duelo de una anciana. La humillación se manifestaba en los pequeños detalles, como cuando Javier llamaba solo para preguntar si el dinero de la venta ya había sido liberado por completo por el banco. Nunca preguntaba si había comido, si tenía frío o si necesitaba un abrazo para soportar la ausencia de su hogar y de su difunto esposo. Doña Elena sentía que su existencia se había reducido a un saldo bancario que disminuía con cada capricho financiero que sus hijos decidían satisfacer con su sudor. La soledad en medio de la multitud de la gran ciudad era más devastadora que cualquier desierto, porque estaba rodeada de su propia sangre, pero se sentía completamente huérfana de afecto. Rosaura se quejaba abiertamente del costo de mantener a su madre, olvidando todas las veces que Elena pasó hambre para que ella tuviera que vestir en su juventud. Esas palabras cortaban el aire como latigazos, dejando a la anciana en un estado de retraimiento
retraimiento emocional que le impedía incluso llorar para no incomodar a los dueños de la casa. El Valle del Silencio no era solo la ausencia de sonido, sino la ausencia de importancia, un lugar donde la voz de una madre ya no tenía eco ni valor. Extrañaba el crujido de la madera de su antigua sala, un sonido que al menos reconocía su presencia y contaba su historia. La desconfianza de Elena en la humanidad crecía con cada gesto de impaciencia de sus herederos, que la trataban como una carga pesada y difícil de llevar. Comenzó a marchitarse físicamente, perdiendo el brillo en los ojos y la postura erguida que siempre había sido su sello de orgullo y resistencia mexicana. El asilo, antes mencionado como una amenaza lejana, se convirtió en el tema principal de las conversaciones de la cena que escuchaba a través de la puerta entreabierta de su pequeño cuarto. La sensación de ser un objeto desechable, esperando el momento final de ser arrojado fuera, era la tortura psicológica más cruel que jamás imaginó sufrir. Muchas veces se despertaba en mitad de la noche llamando a su esposo, solo para encontrar el silencio gélido de un cuarto que nunca sería su verdadero hogar. Las oraciones, que antes estaban llenas de esperanza, se transformaron en susurros de súplica por un final rápido para que el dolor de la ingratitud dejara de latir en su pecho. La depresión le quitó las ganas de peinar sus cabellos plateados o de cuidar la ropa sencilla que aún le quedaba en aquella vieja y desgastada maleta de cuero. Doña Elena estaba desapareciendo dentro de sí misma, un alma en exilio voluntario para huir de la realidad insoportable de haber sido traicionada por quienes más amaba. Las humillaciones diarias incluían ser servida al final, recibir las sobras y ser silenciada en cualquier intento de expresar una opinión sobre la crianza de los nietos o sobre la casa. Rosaura actuaba como si la madre fuera mentalmente incapaz, hablando de ella en tercera persona, incluso cuando Elena estaba presente en la misma mesa. Ese borrado sistemático de la personalidad de doña Elena era una forma de violencia silenciosa que le impedía reaccionar o reclamar su lugar legítimo. El aislamiento social se reforzaba con la prohibición de salir sola, bajo el pretexto de que podría perderse en el caos de las peligrosas calles de la metrópoli. Miraba por la ventana enrejada y veía la vida pasar afuera, sintiéndose como una prisionera de una sentencia por la que no había cometido ningún crimen. La nostalgia por su cocina, por el olor a tierra mojada de su jardín y por la libertad de caminar por su barrio era un dolor físico constante y extenuante. En el Valle del Silencio, los recuerdos eran sus únicas compañeras, pero incluso ellos empezaban a doler, pues le recordaban un tiempo en el que el respeto era el pilar de la familia. La anciana comprendía que la modernidad que sus hijos tanto abrazaban no tenía espacio para la sabiduría ni para la dignidad de quienes construyeron el presente. Javier casi nunca la visitaba y cuando lo hacía traía documentos para que firmara, siempre con prisa y sin mirarla jamás a los ojos cansados y tristes. Elena firmaba todo sin leer porque ya no le importaba lo que le quitaran, ya que lo más importante, el amor filial, ya había sido robado. Esa apatía profunda era la etapa más peligrosa de su tristeza, una señal de que su llama interior estaba a punto de apagarse para siempre. La soledad era una compañera fiel que la abrazaba cada noche, susurrándole que el mundo había olvidado quién era y lo que representaba. Hubo tardes en que ni siquiera se levantaba de la cama, dejando que la oscuridad del cuarto la envolviera como un manto de olvido necesario y misericordioso. El desprecio social que sentía cuando Rosaura recibía amigos y la presentaba como la abuelita que está un poco confundida era la humillación suprema de su inteligencia. Ella sabía exactamente lo que estaba ocurriendo, entendía cada palabra de burla, pero elegía el silencio como su última forma de protesta contra la barbarie emocional. La dignidad de doña Elena estaba siendo probada en el fuego de la indiferencia y parecía estar perdiendo la batalla contra la amargura de un alma herida. El nieto, Miguel, era el único recuerdo de luz,
pero Javier lo mantenía alejado, alegando que el contacto con la decadencia de la abuela podría perjudicar los estudios del joven. Esa privación del afecto del nieto era el golpe que más dolía, porque Miguel era el único que aún la veía como un ser humano pleno. Sin ese vínculo, Elena sentía que el último hilo que la ataba a la vida se estaba desgastando rápidamente bajo la presión de la soledad absoluta. El Valle del Silencio era un desierto emocional donde las lágrimas ya se habían secado, dejando solo el rastro salado del dolor permanente en su rostro. La depresión transformó sus días en una repetición infinita de sombras y silencio, donde el tiempo ya no tenía significado ni propósito. Se sentía una extranjera en su propia cultura, viendo cómo los valores que apreciaba eran desechados como basura por una generación que solo valoraba el lucro inmediato. La injusticia de su situación clamaba al cielo, pero las respuestas parecían no llegar, dejándola a merced de su propia suerte en un ambiente hostil y gélido. Doña Elena era la personificación del dolor silencioso, una madre que lo dio todo y terminó sin nada, ni siquiera el derecho a ser escuchada. Poco a poco dejó de preguntar por la antigua casa, temiendo que la noticia de su demolición fuera el golpe final que su corazón no resistiría. El aislamiento era una forma de protección contra noticias que podrían hacer añicos lo que quedaba de su cordura y de su escasa esperanza de justicia. Vivía de sombras, alimentándose de recuerdos de un México que ya no existía para sus hijos, un país de respeto y honor hacia los mayores. En el Valle del Silencio, doña Elena aguardaba, sin saber que el destino aún guardaba una última y sorprendente carta para jugar sobre su mesa vacía. La humillación de depender de quienes la despreciaban era la carga más pesada que sus espaldas encorvadas debían soportar cada día, sin tregua ni descanso. Extrañaba la autonomía de decidir qué cocinar, cuándo regar las plantas y a quién recibir en su propia sala acogedora. En la casa de Rosaura era una intrusa en un territorio gobernado por la frivolidad y la prisa de una vida urbana sin alma y sin raíces. El Valle del Silencio era su prisión y las llaves estaban en manos de carceleros a los que ella misma había amamantado y protegido con todo su amor. La soledad profunda la llevó a conversar con las sombras de la pared, buscando en ellas el reconocimiento que los vivos le negaban con tanta crueldad y constancia diaria. Sentía la presencia invisible de su esposo, como si él estuviera esperando el momento adecuado para intervenir o para llevarla a un lugar de paz definitiva. Esa conexión espiritual era lo único que impedía que doña Elena se entregara por completo a la locura que suelen traer el aislamiento y la depresión. Era una fortaleza sitiada, pero cuyas bases, invisibles para los ojos codiciosos de los hijos, seguían firmes y profundamente enterradas en el pasado. Al final de ese periodo de sombras, Elena era apenas un suspiro de quien alguna vez fue una mujer de gran fuerza y presencia en la comunidad de su ciudad. El mundo parecía haber vencido su resistencia, enterrando su historia bajo capas de indiferencia y de una modernidad que no acepta el envejecimiento con dignidad y honor. Sin embargo, en lo más profundo de ese valle silencioso, una pequeña chispa de misterio aún brillaba, guardada bajo el suelo de su mente, esperando el soplo adecuado para incendiar nuevamente la vida. La caída había sido traumática y el valle había sido sombrío, pero el viaje de doña Elena todavía estaba lejos de encontrar su punto final. La transformación comenzó en una tarde lluviosa, cuando el joven Miguel, desafiando las órdenes estrictas de Javier, apareció en la puerta del cuarto de doña Elena con los zapatos llenos de lodo y el corazón colmado de añoranza. El brillo en los ojos del nieto fue como el primer rayo de sol después de meses de una tormenta invernal, trayendo consigo un calor que Elena pensó haber olvidado para siempre. No traía papeles para firmar
afirmar ni quejas sobre el costo de la vida, solo un paquete de galletas de canela que olían exactamente como la cocina de la casa antigua. Aquel gesto simple y cargado de pureza rompió la capa de hielo que envolvía el alma de la anciana, despertando en ella una chispa de vida. Mientras comían, Miguel comenzó a hablar de cómo la casa antigua estaba abandonada, pues la constructora había detenido las obras debido a una disputa judicial inesperada. Contó que, incluso entre las tablas sueltas y el polvo, el espíritu del abuelo parecía seguir habitando cada rincón, protegiendo la historia que otros querían borrar. Al escuchar al nieto describir el estado de su antiguo hogar, Elena sintió una punzada de indignación que reemplazó la apatía que la consumía desde hacía tantos meses. Comprendió que, mientras hubiera alguien que valorara aquella tierra, su misión como guardiana del linaje familiar aún no estaba completamente concluida ni perdida. Miguel confesó que extrañaba las historias de la abuela y que el mundo de la capital le parecía vacío y sin color en comparación con las tradiciones que ella le había enseñado a amar. «Abuelita, ¿por qué la tratan así?», preguntó con una inocencia que cortó el aire como una verdad absoluta e irrefutable. Elena miró al nieto y vio en él el futuro que Javier y Rosaura habían arrojado por la borda a cambio de una codicia efímera y sin propósito. Fue en ese momento cuando decidió que no moriría en silencio en un cuarto oscuro, permitiendo que la injusticia ganara la batalla final contra su historia. La revelación interior llegó con la fuerza de una epifanía mexicana. Su dignidad no dependía de la autorización de sus hijos para existir o manifestarse. Recordó las palabras de su marido sobre la reserva escondida bajo el piso, algo que él llamaba el seguro contra la ingratitud del tiempo. Elena comprendió que aquel secreto no era solo dinero, sino el poder de retomar el control de su destino y de su honor herido. Apretó la mano de Miguel con una firmeza que sorprendió al joven, transmitiéndole una determinación que parecía haber renacido de las cenizas de su propia depresión. «Miguel, ¿me ayudarías a volver allí una última vez?», susurró, con una voz que ya no temblaba de miedo, sino de un propósito recién descubierto. El nieto asintió sin dudar, entendiendo que había algo mucho más grande en juego que una simple visita de despedida a una construcción vieja y en ruinas. La conexión entre ambas generaciones, la sabiduría de la abuela y el coraje del nieto, creó un puente de esperanza sobre el abismo de la deslealtad familiar. Elena sintió la sangre correr más rápido por sus venas, señal de que su voluntad de luchar había sido finalmente despertada por el afecto verdadero. La perspectiva interior de Elena cambió de víctima abandonada a matriarca en misión, alterando incluso su postura física frente al espejo manchado del cuartito. Comenzó a planear cada paso con una claridad mental que sus hijos jamás atribuirían a una mujer de su edad y aparente fragilidad. El gesto de Miguel de buscarla en su aislamiento fue la chispa que incendió el bosque de tristezas que la rodeaba, revelando el camino hacia la redención. Entendió que la riqueza que su marido había dejado no era para caer en manos codiciosas, sino para garantizar que la verdad prevaleciera sobre la mentira. Aquella noche fue la primera en la que Elena durmió sin el peso de la angustia, soñando con las tablas de madera de la sala y con el sonido de una canción antigua. Despertó con una nueva luz en la mirada, una luz que Rosaura notó durante el desayuno, pero que confundió con una mejoría pasajera de su salud. La anciana sonrió a su hija, una sonrisa que guardaba un secreto poderoso, el secreto de quien sabe que el juego está a punto de cambiar de forma épica. La chispa del cambio ardía, ahora con intensidad, preparando el terreno para una reconstrucción lenta, pero absolutamente victoriosa y transformadora. Elena pasó el día organizando sus pocos objetos con un vigor que no mostraba desde hacía años, impulsada por la promesa de un reencuentro con su propia esencia. Conversaba mentalmente con su marido, pidiéndole fuerzas para llevar a cabo lo que debía hacerse para restaurar el equilibrio
equilibrio y la justicia en su familia. La esperanza, que parecía un concepto abstracto y lejano, se volvió palpable en cada respiración profunda que daba mientras esperaba el regreso de Miguel. El Valle del Silencio había quedado atrás. Ahora el camino conducía de vuelta a las raíces, donde siempre había estado escondida y protegida la verdadera fuerza de doña Elena. La revelación de Miguel sobre la suspensión de las obras fue interpretada por ella como una señal divina de que el tiempo de la justicia había llegado finalmente. Comprendió que la casa aún la esperaba, como si las paredes retuvieran el último secreto hasta que la guardiana correcta pudiera rescatarlo con seguridad. La complicidad con el nieto se convirtió en su mayor tesoro, una prueba de que no todo su esfuerzo educativo había sido en vano frente a la modernidad. Doña Elena sentía que estaba a punto de recuperar no solo una propiedad, sino el respeto que le fue arrebatado por la ambición ciega de sus herederos. Cada minuto de espera era ahora una preparación emocional para el enfrentamiento que vendría, una transición de quien aceptaba la carga a quien dictaría las nuevas reglas. Comenzó a comer mejor, a vestirse con cuidado y a observar los movimientos de Rosaura con una atención estratégica y silenciosa. La chispa del cambio no era solo un deseo, era un plan de acción que implicaba valentía, fe y la protección de sus ancestros. La anciana insignificante estaba desapareciendo, dando paso nuevamente a la mujer que construyó una historia desde la nada, ladrillo a ladrillo, con amor y con mucha garra. El encuentro secreto con Miguel se transformó en el punto cero de su resurrección emocional, un momento que guardaría para siempre como el día en que volvió a nacer. La vida recuperó sus colores, aunque aún suaves, y el olor de la libertad comenzó a sustituir el moho de su exilio forzado y triste. Elena sabía que el camino de la reconstrucción sería penoso y lleno de obstáculos, pero la llama en su pecho era ahora inquebrantable y eterna. El destino se estaba escribiendo de nuevo, y esta vez la pluma estaba en las manos firmes de quien nunca debió haber sido subestimada ni ignorada. Al final de este bloque, la transformación de doña Elena es visible en su determinación silenciosa y en el brillo renovado de su alma mexicana resiliente. No buscaba venganza, sino la restitución de un legado que iba más allá del dinero, la preservación de la dignidad de toda una vida de trabajo. La chispa del cambio había cumplido su papel, sacándola de la oscuridad y señalando la luz de la verdad que yacía bajo el piso. El escenario estaba listo para la siguiente etapa, donde el sudor y las lágrimas se transformarían en el cemento de una nueva y poderosa realidad familiar. El viaje de regreso a la casa antigua no fue el triunfo inmediato que doña Elena había imaginado, sino un proceso lento y físicamente agotador. Con la ayuda clandestina de Miguel, comenzó a visitar la propiedad durante las tardes en que Rosaura creía que ella estaba durmiendo. Caminar por las calles que un día habían sido su dominio se convirtió ahora en una tarea dolorosa. Las piernas le temblaban a cada paso y el aire faltaba en sus pulmones cansados. Al entrar en la casa vacía y fría, el impacto visual de la demolición iniciada provocó una profunda recaída emocional, haciéndola preguntarse si aún tenía fuerzas para continuar. Las paredes estaban marcadas por la destrucción y el olor a moho y polvo había sustituido el aroma de las flores que ella había cultivado con tanto esmero. Elena se arrodillaba sobre el suelo duro, sintiendo el dolor en las articulaciones, mientras intentaba identificar la tabla exacta que guardaba el secreto de la familia. Muchas veces pasaba horas simplemente llorando sobre la madera desnuda, sintiéndose pequeña ante la magnitud de lo que necesitaba realizar. La reconstrucción de su esperanza exigía un esfuerzo físico que su cuerpo de 72 años ya no parecía capaz de soportar con facilidad. Las pequeñas victorias comenzaron a aparecer cuando ella y Miguel
Lograron retirar la primera capa de escombros que bloqueaba el acceso a la sala principal. Cada cubeta de tierra cargada por el nieto y cada clavo oxidado retirado por Elena eran símbolos de una resistencia que se negaba a morir. Trabajaban en silencio, temiendo que el corredor o los vecinos curiosos alertaran a Javier sobre la presencia de la antigua dueña en el inmueble vendido. Esa tensión constante mantenía los nervios de Elena a flor de piel, pero también servía como el combustible necesario para su nueva y poderosa determinación. Hubo días de recaída en los que la depresión intentaba arrastrarla de vuelta al cuarto oscuro de la capital, susurrándole que el esfuerzo era inútil y tardío. En esas mañanas se sentía una tonta por creer que podría cambiar el destino de una casa que ya no le pertenecía legalmente ante el mundo. Sin embargo, al mirar las manos callosas de Miguel, que sacrificaba su tiempo libre para ayudarla, encontraba la motivación para levantarse una vez más. La reconstrucción no era solo física, era una restauración dolorosa de la confianza de una mujer que había sido quebrada por la traición de su propia sangre. La dificultad aumentó cuando el corredor oportunista apareció de sorpresa en la propiedad, obligando a Elena y a Miguel a esconderse en el sótano húmedo y oscuro. El miedo a ser descubierta y humillada públicamente otra vez hizo que su corazón se acelerara, provocándole un malestar físico que la dejó en cama durante 2 días seguidos. Rosaura, al notar la palidez de su madre, se limitó a comentar con frialdad que el clima de la ciudad estaba siendo demasiado pesado para una vieja del interior. Elena tragaba en seco las provocaciones, concentrada en un objetivo mayor que trascendía cualquier ofensa pasajera o malestar momentáneo. Reconstruir una vida exige un valor que pocos poseen, especialmente cuando las fuerzas parecen agotarse. ¿Alguna vez has tenido que empezar de cero cuando todos a tu alrededor dudaban de tu capacidad? Comparte tu historia con nosotros. Con cada nueva visita, la conexión de Elena con el piso de madera se volvía más intensa, casi como si la casa le susurrara instrucciones. Comenzó a usar pequeñas herramientas escondidas en su bolso para probar la resistencia de las tablas cerca de la chimenea, un trabajo minucioso que exigía precisión y mucha paciencia. Sus manos sangraban ocasionalmente y su espalda protestaba por el esfuerzo constante, pero sentía que cada dolor era un precio por la reconquista de su dignidad. El esfuerzo emocional de mantener el secreto frente a sus hijos era quizá la parte más desgastante de todo aquel penoso proceso de reconstrucción. Miguel encontró documentos antiguos bajo una capa de polvo, papeles que demostraban que la venta de la casa se había realizado bajo términos dudosos y manipulaciones del corredor. Esa pequeña victoria jurídica trajo un nuevo aliento a la anciana, que ahora veía una posibilidad real de revertir la injusticia sufrida. Comenzó a estudiar los documentos a la luz de las velas en su pequeño cuarto, escondiendo las pruebas bajo el colchón cada vez que escuchaba los pasos de Rosaura en el pasillo. La reconstrucción penosa estaba transformando a doña Elena en una investigadora de su propia vida, devolviéndole la agilidad mental que el aislamiento había intentado arrebatarle. Las recaídas físicas se volvieron menos frecuentes a medida que el propósito de Elena se fortalecía, como si su alma estuviera inyectando nueva vida en sus órganos cansados. Aprendió a lidiar con la frustración de no poder abrir el compartimento secreto en los primeros intentos, respirando hondo y rezando por una sabiduría que provenía de sus antepasados. El proceso lento le enseñó que la prisa era la herramienta de los codiciosos, mientras que la constancia era el arma de los justos y de los resilientes. Cada pequeña tabla que cedía 1 milímetro era celebrada como una conquista épica en su batalla particular contra el olvido forzado. En una tarde de calor intenso,
El sudor corría por el rostro de Elena, mientras ella y Miguel finalmente lograban retirar la viga principal que protegía el compartimento. El esfuerzo físico fue tan grande que tuvo que sentarse en el suelo durante varios minutos, sintiendo el pecho agitado, pero con una sonrisa de triunfo. Bajo el piso no había solo bienes materiales, sino la prueba tangible de que su marido nunca la había dejado desamparada ante la vida. La reconstrucción penosa alcanzaba su punto de inflexión, donde el cansancio daba paso a la certeza de que la justicia estaba al alcance de sus manos. Aún así, la victoria final exigía cautela, pues revelar la fortuna antes de tiempo podría atraer nuevamente a los depredadores que la rodeaban dentro de su propia familia. Elena tuvo que aprender el arte de la disimulación, fingiendo la misma tristeza de siempre mientras planeaba los siguientes pasos con una inteligencia estratégica y refinada. El esfuerzo emocional de abrazar a los hijos que la habían traicionado, sabiendo lo que sabía, era la parte más difícil de su nueva rutina de reconstrucción. Actuaba por Miguel y por sí misma, construyendo una fortaleza interna que ningún comentario ácido de Rosaura o Javier podría derribar. La reconstrucción penosa llegaba a su fin cuando Elena recuperaba su voz, aunque todavía la usara solo en susurros con su nieto en el silencio de la noche. Ya no era la sombra que habitaba el cuarto del fondo, sino una mujer que poseía el mapa hacia su propia libertad y reparación. El piso de la casa antigua ya no era un misterio, sino el cimiento sobre el cual levantaría su nueva existencia independiente y honrada. El dolor físico seguía allí, pero ahora era un recordatorio de su fortaleza, no una señal de debilidad frente a los obstáculos. Al concluir este bloque, doña Elena está lista para el enfrentamiento final, armada con la verdad y con la riqueza que su perseverancia ayudó a rescatar de las sombras. El proceso fue lento y lleno de espinas, pero la flor de la justicia estaba a punto de florecer nuevamente en el jardín de su vida. El cansancio físico era compensado por una paz interior que no sentía desde el día en que su marido partió, dejándole su legado. La reconstrucción estaba completa en el corazón. Ahora solo faltaba el triunfo público que el destino le debía a una mujer de tanta integridad. El día del ajuste de cuentas amaneció con un cielo despejado, reflejando la claridad del alma de doña Elena, que ahora caminaba con una postura que nadie más se atrevía a cuestionar. Convocó a sus hijos y al corredor inmobiliario a una reunión final en la casa antigua, alegando que necesitaba retirar una última pertenencia olvidada antes de la demolición definitiva. Javier y Rosaura llegaron con la arrogancia de siempre, impacientes por cerrar ese capítulo, pero se detuvieron en seco al ver a su madre en el centro de la sala, rodeada por la luz que entraba por las ventanas. Miguel estaba a su lado, sosteniendo los documentos que probarían la explotación y la herencia escondida que la avaricia de ellos no fue capaz de percibir. Ante la mirada atónita de todos, doña Elena señaló el piso abierto, revelando el compartimento que guardaba no solo monedas de oro y los ahorros de toda una vida, sino la dignidad de una estirpe entera. Habló con una voz firme y contundente, exponiendo la podredumbre moral de Javier y Rosaura, que intentaron vender su propia historia por migajas de conveniencia urbana. El corredor intentó intervenir con amenazas legales, pero fue silenciado cuando Miguel presentó las pruebas del fraude en el valor de la venta, desenmascarando la alianza sórdida que había hecho con los herederos. El triunfo fue absoluto, porque no provenía de un tribunal externo, sino de la fuerza de la verdad que emanaba de aquella mujer a la que habían dado por derrotada. La justicia emocional se manifestó en el silencio vergonzoso que cayó sobre Javier y Rosaura, cuyos rostros palidecieron ante la magnitud de la fortuna y de su propia mediocridad expuesta públicamente. Intentaron en un último gesto desesperado abrazar a su madre y pedir perdón, pero Elena retrocedió con una nobleza que los hizo parecer aún más pequeños ante el mundo. La catarsis llegó cuando los vecinos
encabezados por don Ricardo, presenciaron la revelación y aplaudieron el valor de la matriarca que había recuperado su territorio sagrado de las manos de los traidores. El poder de doña Elena no estaba en el oro hallado, sino en la autoridad moral de quien jamás renunció a sus principios, incluso cuando el abismo parecía no tener fin. Con el apoyo legal de un abogado amigo de la familia, la venta fue anulada debido a las irregularidades y a la mala fe comprobada, devolviendo la propiedad a su legítima y única guardiana. Javier y Rosaura se vieron obligados a devolver el anticipo que ya habían gastado, enfrentando la ruina financiera que tanto intentaron evitar mediante la deshonra contra su propia madre. Salieron de la casa bajo la mirada de desprecio de la comunidad, cargando el peso de una condena social que el dinero jamás podría borrar ni suavizar. Elena permaneció en el centro de su sala, ya no como una víctima, sino como la dueña de su destino, rodeada del respeto que siempre mereció. El triunfo público fue la celebración de la resistencia mexicana, un recordatorio de que el pasado tiene raíces que ninguna avaricia moderna puede arrancar si hay alguien dispuesto a protegerlas. Doña Elena utilizó parte de la fortuna para restaurar la casa, transformándola nuevamente en el refugio de paz y belleza que su esposo tanto había soñado construir para ella. El giro fue cinematográfico, con la luz del atardecer bañando las paredes recién pintadas y las flores del jardín volviendo a florecer bajo el cuidado de unas manos que ahora tenían propósito. Se había hecho justicia y la dignidad de doña Elena brillaba con más intensidad que cualquier metal precioso que las tablas del piso pudieran esconder. Al final de esa tarde histórica, toda la ciudad sabía que la vieja casa no era un activo obsoleto, sino el corazón palpitante de una familia que aprendió el valor del honor de la manera más difícil. Miguel miraba a su abuela con un orgullo que prometía llevar adelante las enseñanzas de integridad que él había ayudado a salvar del olvido y de la destrucción. El triunfo pertenecía a todos aquellos que creen que el amor y la verdad siempre encuentran un camino para emerger, incluso bajo las capas más pesadas de traición y silencio. Doña Elena estaba en casa, y esta vez las llaves nunca volverían a salir de sus manos firmes, sabias y profundamente victoriosas. Hoy, la casa de doña Elena es más que una residencia. Es un símbolo vivo de resistencia y dignidad que inspira a toda la comunidad mexicana local. Las ventanas, ahora siempre abiertas, dejan escapar el sonido de las risas y el aroma de las recetas tradicionales que ella se empeña en enseñar a los jóvenes del barrio. Miguel, su fiel escudero, se ha convertido en el guardián oficial de esas memorias, garantizando que la historia de superación de su abuela sea contada como un recordatorio eterno de que el valor de una persona no tiene precio. La fortuna encontrada bajo el piso fue transformada en una fundación que apoya a adultos mayores en situación de abandono, devolviendo a otros la esperanza que casi le fue arrebatada. El impacto de sus acciones atravesó generaciones, cambiando la forma en que las familias de la región tratan a sus miembros más ancianos y a su patrimonio inmaterial. Elena camina todas las mañanas por su jardín, cuidando las rosas con la misma dedicación con la que protegió el honor de su difunto esposo y de sus antepasados. Sus hijos, Javier y Rosaura, viven hoy en los márgenes de su vida, cosechando los frutos amargos de su propia ingratitud y aprendiendo, a través de la ausencia, el verdadero significado de la palabra respeto. La paz que reina en esas habitaciones restauradas es la prueba de que la justicia, cuando está guiada por el amor y la verdad, siempre encuentra su lugar legítimo. El mensaje final que doña Elena deja al mundo es que las raíces de una persona son su mayor fortaleza y que nunca es tarde para luchar por la propia identidad. Ella ya no guarda rencor, pues entiende que su camino sirvió para purificar su linaje y preparar el terreno para que Miguel sea un hombre de integridad absoluta. La casa antigua, que un día fue llamada
llamada chatarra por los ambiciosos. Hoy es el monumento más hermoso de la ciudad, visitado por quienes buscan reconectarse con lo esencial. Elena mira hacia el futuro con la serenidad de quien sabe que su legado está seguro, sembrado profundamente en el corazón de quienes aprendieron a ver más allá de las apariencias. Al cerrar los ojos al final de cada día en su propia cama, doña Elena siente el abrazo invisible de una vida bien vivida y de una batalla ganada con nobleza. Ella es la prueba de que la luz de la verdad puede ser opacada por un tiempo, pero nunca extinguida por quienes solo ven el brillo efímero del dinero. Que esta historia sirva como semilla para que más hijos honren a sus padres y para que más abuelos encuentren la fuerza de reclamar su lugar en el mundo moderno. El viaje termina donde comenzó, pero con un alma renovada y un legado que resonará por muchos siglos en las calles estrechas y tradicionales de México. ¿Esta historia tocó tu corazón? Creemos que el respeto a nuestros padres y a nuestras raíces es lo que realmente nos hace humanos. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de doña Elena? Deja tu comentario final y comparte este mensaje de superación con quienes amas.